Bien, vamos a dar comienzo entonces. Muy buenas noches a todos los presentes, los asistentes a esta sesión que es la número 12 de la edición 2024 de la Cátedra de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. La primera charla de esta noche se titula Patología debida a a las humedades y forma parte del módulo número 4, intitulado Ingeniería Forense y Patología de la Construcción. Esta conferencia estará a cargo del doctor académico Alonso Romero Martínez. Voy a leer sus datos curriculares. El doctor Alonso Romero Martínez es miembro honorario de la Academia de Ingeniería y el Hábitat. Es doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ingeniero civil, opción estructuras por la UCB. Es profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela en las áreas de estructuras y geometría. Publicaciones, estudios sobre cónicas, dibujo de proyectos de obras civiles, enciclopedia de la matemática y folletos sobre inspección de obras y albañilería. Tiene experiencia profesional en el cálculo y diseño de estructuras y en obras de rehabilitación de edificaciones dañadas por sismos y otras causas. Es miembro de la Comisión de Educación Superior de Venezuela más 30 y de Geomática y Documentación de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Es miembro del comité organizador de esta cátedra, de la cátedra ANIH. Voy a dar la palabra al doctor Alonso Romero, pero antes quisiera pedir a todos los participantes que apaguen sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Adelante, profesor Romero. Gracias. Muy buenas tardes, profesores, alumnos y demás colegas pues, que están presentes. El temario que vamos a desarrollar eh, en primer lugar vamos a hablar de conceptos básicos de la humedad atmosférica, patología por condensación, acción del agua en los materiales, humedad ascendente, humedad accidental. El agua está presente siempre en todos los ambientes, puesto que aparece en el aire en forma de vapor de agua. De tal manera, pues, que el agua que puede dar lugar a una patología proviene de muchos sitios, penetra en los materiales, de tal manera que cuando se presenta un daño por esta causa, es necesario realizar un diagnóstico y este diagnóstico tiene que empezar por determinar el origen del agua. Diagnóstico que debe ser realizado siempre por un experto a fin de aplicar el tratamiento adecuado. La humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua que está contenida en el aire. Esta humedad va a depender del clima y del estado del tiempo. Y está íntimamente ligada a la temperatura, de tal manera que nosotros no podemos tratar la humedad sin tratar conjuntamente la temperatura. De tal manera que debemos establecer entonces lo que es la temperatura seca
que se puede determinar pues con un termómetro cualquiera, y es el aire que está en contacto con el bulbo del termómetro, y la temperatura húmeda, que es la temperatura de un volumen de aire saturado. Para determinarlo, pues basta con utilizar el mismo termómetro y envolver el bulbo en un paño completamente pues empapado en agua. De esta manera podemos determinar a partir de estos dos valores lo que es la temperatura efectiva, que es la sensación térmica que efectivamente pues vamos a percibir. Y esta temperatura efectiva eh, toma en cuenta la radiación, la velocidad de la masa de aire, además pues del contenido pues de vapor de agua que pueda haber en esa atmósfera, ¿no? De tal, acá se puede observar en la pantalla un, un gráfico, ¿no?, psicométrico, donde en la línea de la izquierda se representan los valores de la temperatura seca y a la derecha los valores de la temperatura húmeda. Las curvas corresponden a las velocidades del aire. La primera curva es la que corresponde a al aire en reposo, que es la que nos va a permitir determinar la temperatura efectiva. ¿Eh? Aquí tenemos como ejemplo dos ambientes. Un ambiente que tiene un contenido pues, de humedad de 50%, y la temperatura seca es 24 grados. Y la temperatura húmeda es 17 grados centígrados. La línea de referencia, la línea guía, corta la curva que corresponde al aire en reposo en un punto que marca la temperatura de 21 grados centígrados. Quiere decir que 21 grados centígrados es la temperatura efectiva corregida que le corresponde a ese ambiente. Ahora, otro ambiente B, donde el contenido de vapor de agua es mayor, un 80%. La temperatura es 22 grados centígrados, la temperatura seca, y la húmeda es 20 grados centígrados. La línea guía corta a la curva que corresponde al aire en reposo en el mismo punto, 21 grados centígrados. Lo que indica pues que estos dos ambientes, aunque tienen condiciones distintas, sin embargo, producen la misma sensación térmica de confort en una persona, ¿no? El aire se comporta del mismo modo. Entonces, esos dos ambientes se dicen que son equivalentes. La cantidad de vapor de agua que se mide pues en gramos por metro cúbico de aire, que está contenida en un ambiente determinado, es la humedad absoluta. Pero ese ambiente puede estar saturado o no. La relación que existe entre la presión de vapor en la mezcla de vapor más aire y la presión de vapor en la mezcla saturada
es lo que se denomina humedad relativa. En este gráfico ciclométrico se observa lo siguiente. A una temperatura de 15 grados centígrados, tenemos un ambiente con una cantidad de vapor de 7,5 gramos por kilogramo de aire. Y a esa temperatura, o con esa cantidad pues, de vapor de agua, la presión de vapor es 11,9 milibares. Si este aire estuviese saturado a la misma temperatura de 15 grados centígrados, el contenido de humedad en este caso sería 10,7 gramos por kilogramo de aire. Y la presión de vapor es 17 milibares. Estableciendo entonces la relación, como habíamos dicho anteriormente, entre la presión de vapor en el ambiente y la presión si estuviese saturado, nos da que la humedad relativa en ese ambiente es 70%. Ahora, si observamos el gráfico, la cantidad de vapor que contiene el ambiente y la presión de vapor están expresadas acá por segmentos iguales, lo cual indica pues que es lo mismo calcular la, eh, la humedad relativa partiendo del contenido o del valor de la presión de vapor, o determinarlo partiendo del contenido de humedad. 7,5 entre 10,7%, obtendríamos el mismo resultado de 70%. En este gráfico ciclométrico tenemos que un ambiente contiene 7,5 gramos por kilogramo de vapor de agua. A la temperatura de 20,5 grados centígrados le corresponde 50% de humedad relativa. Si se va bajando la temperatura, obsérvese que la humedad relativa va creciendo. A 13 grados centígrados, la humedad relativa pasa a 80% con el mismo contenido de humedad. Y a 10 grados centígrados, el aire se satura completamente. Esto refleja que lo que nos interesa, o lo que le interesa pues al patólogo que está analizando un ambiente, no es realmente el contenido total o absoluto pues, de humedad que tenga el ambiente, sino la humedad relativa. Porque la humedad relativa es la que expresa el comportamiento de ese ambiente frente a las personas y frente a los materiales que están en contacto. La humedad relativa se puede determinar perfectamente utilizando un gráfico como este, que se puede encontrar en cualquier libro que trate de humedades o un manual. En este gráfico
se ve en la parte inferior la, la temperatura seca. Acá a la derecha tenemos la humedad relativa y en la curva superior la humedad del 100%, o sea que corresponde a un aire saturado, la temperatura húmeda. De tal manera que este ambiente donde la temperatura seca es 23 grados centígrados y la húmeda 18, las líneas de referencia se cortan en la curva que corresponde a 60% de la humedad relativa. De tal manera que solamente utilizando un termómetro, nosotros podemos encontrar fácilmente los valores de la humedad relativa en un ambiente determinado. Ahora, existe pues el termógrafo de Salmoiraghi que eh, permite pues registrar en un periodo de tiempo las variaciones que existen en un ambiente determinado de la humedad relativa y la temperatura, puesto que estos dos valores no son constantes. Esos valores, pues como ya dijimos al principio, dependen del clima y dependen del estado del tiempo, de tal manera que durante el día van a estar variando. Si se va a hacer un análisis de un ambiente, pues es necesario tener el registro de esas variaciones. Y esto se logra pues con este aparato. El estado, pues, lo que va a afectar a la persona y a los materiales, ya dijimos que es la humedad relativa, ¿no? En el manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico, de la profesora María Eugenia Sosa Grifín, a quien ustedes van a escuchar en la próxima conferencia, y Giovanni Singh, establecen que la temperatura confortable debe estar entre 21 grados centígrados y 26 grados centígrados. Y la humedad relativa entre 30% y 70%. Esto es importante porque cuando nosotros tenemos ambientes muy secos, donde la eh, humedad relativa está por debajo de 30%, las personas pues van a sufrir de resequedad en la garganta, en las fosas nasales, van a sufrir de carraspeo en la garganta y eh, otros malestares, pues. Eh, de tal manera, pues, que el aire no puede estar nunca por debajo de este 30%. Y si está por encima de que un aire, por ejemplo, de 80-85% de humedad relativa, pues, puede ocasionar enfermedades pulmonares, neumonía y otros malestares, ¿no? Esto en lo que se refiere a las personas. Y en lo que se refiere a los materiales, o sea, de lo que están construidas las paredes en las edificaciones, pues un ambiente con una humedad relativa alta va a mojar las paredes. Un ambiente eh, con demasiado seco, pues entonces va a extraer agua de los materiales y va a reducir pues lo que es la humedad de equilibrio que tienen todos los materiales, ¿no? Entonces, el, el problema es que el agua en la atmósfera se puede condensar en las paredes. Aquí vemos un ejemplo, una pared
¿eh? Donde se ha determinado la temperatura con un termómetro de pared en distintos puntos de la pared. Entonces aquí se observan puntos donde la temperatura es máxima en ese ambiente, que sería pues la temperatura interior del ambiente, y a lo largo de la pared, pues va variando la temperatura de la pared. En algunos puntos se hace muy frío y son los puntos precisamente que corresponden a donde se ubican los machones en las paredes. Esta línea que aparece aquí corresponde a la temperatura de saturación de ese ambiente. Esa temperatura de saturación es la que se llama temperatura de rocío, porque cuando la temperatura en la pared es menor que esa temperatura de rocío, empiezan a aparecer las gotas de agua condensadas en la pared. Todas las paredes, si son paredes pues, de bloques de arcilla, tienen huecos. Los huecos son aislantes térmicos, y si son paredes construidas con doble pared de ladrillo, por ejemplo, dejando una cámara de aire o poniendo anime o cualquier material aislante, pues eh, controla la transferencia de calor entre la temperatura exterior y la interior. Pero donde están los machones o las columnas, allí pues se interrumpe esa cámara de aire. ¿Eh? Y también se interrumpe en aquellos puntos donde los albañiles descuidadamente pues dejan incrustaciones de mortero donde se rompen los bloques y quedan pues eh, esas incrustaciones que interrumpen las cámaras de aire, el aislante térmico. Lo mismo cuando se usa doble pared, se acostumbra pues a colocar estas llaves metálicas para darle rigidez a la pared. Esas llaves metálicas pues también constituyen unos puntos de reducción de temperatura. Esto es lo que se llaman los puentes térmicos, ¿no? Que son los susceptibles eh, de tener mayor condensación. Esos puentes térmicos pues, los vamos a tener en las esquinas de las paredes, donde están las columnas. Los vamos a tener en la parte superior de la pared, donde la pared llega a la placa de concreto, y en cualquier punto pues donde exista un puente térmico. Acá, por ejemplo, en esta experiencia se observa cómo el vapor de agua que se genera en un ambiente que atraviesa un bloque de arcilla, todos los materiales pues tienen cierta permeabilidad y permiten pues el paso del vapor de agua a través de los poros, pero hay materiales que son más permeables que otros. Por ejemplo, el vidrio eh, eh, tiene una resistencia al paso del vapor de agua. De manera que el vidrio es muy poco permeable. Tiene una resistividad, que es la oposición de los cuerpos al paso del vapor de agua, una resistividad mayor. Eso significa pues que el vapor de agua que circula en el ambiente y que va de los lugares más calientes a los más fríos, se va a condensar principalmente en los vidrios. En las paredes pues no se nota esa condensación, porque el vapor de agua
atraviesa pues a través de los poros y se evapora después en el exterior de la edificación. Esas condensaciones, naturalmente, son las que ocasionan eh, las patologías en las edificaciones por condensación. De tal manera que es necesario evitarla. Y para evitarla, lo que se requiere es una buena ventilación, o sea que todos los ambientes deben ser proyectados con suficiente circulación de aire, que tengan una velocidad tal que pueda arrastrar cualquier gota de agua que se condense en la superficie de la pared. ¿Eh? Los sitios donde hay mucha producción de vapor de agua, que son los lavanderos, los baños y las cocinas, pues allí es necesario, es imprescindible, pues colocar revestimientos impermeables eh, a base pues de porcelana o pinturas impermeables, ¿no? Y particularmente las cocinas deben tener siempre un buen sistema, además de tener un buen sistema de ventilación, deben contar con campanas extractoras para sacar rápidamente ese vapor de agua del, del ambiente antes de que se distribuya por toda la casa y, y empiece a manchar las paredes, ¿no? En el caso de las ventanas, todas las ventanas pues deben estar provistas de peanas, de tal manera que se puedan colocar drenajes, estos tubos, en la parte inferior de las ventanas para que el agua que chorrea de la ventana, porque se ha condensado, no manche el resto de la parte inferior de las paredes. Y las peanas pues, deben tener un suficiente gotero para que el agua que escurre eh, no vaya a manchar tampoco la pared en las fachadas, ¿no? Cuando existe pues la presunción de una eh, patología debido a la condensación, pues lo primero que tenemos que realizar es una inspección ocular al ambiente, como eh, en todos los casos patológicos. Y en esa inspección, si se percibe un olor a moho, pues ya indica que hay presencia de humedad. Ya eso es señal de que ese local eh, no es sano, porque habrá difusión de esporas en el ambiente. Eh, eh, Allí se desarrollan microorganismos, hongos, bacterias, que son las que producen ese olor a moho y que son pues perjudiciales también para las personas que lo habitan. El signo de esta patología es una mancha de carácter superficial localizada en las zonas oscuras y mal ventiladas, y son manchas oscuras que se van ennegreciendo pues en poco tiempo y que contienen eh, abundante hongo, y es lo que da lugar pues a ese mal olor en esa zona, ¿no? Y también se observarán telarañas en en esas zonas donde se están produciendo eh, esas humedades, ¿no? ¿Cómo las corregimos? Bueno, una forma sencilla es colocar rejillas en la parte inferior de las puertas de estos locales, donde
exista pues una pared al exterior, una ventana al exterior que, eh, que permita una circulación por la convección de gases, ¿no? El aire pues, va a circular y va a mantener pues, ventilada la zona. Si esta ventana no es posible porque no dan al exterior, pues entonces habrá que colocar extractores. Pero también una solución puede ser esta de los tiros de ventilación. La ventaja del tiro de ventilación es que no requiere de consumo eléctrico, ¿no? Porque se va a basar en la diferencia de temperatura que existe entre el local y un punto lo más alto posible en el aire, ¿no? Que siempre la temperatura a medida que se ascienda va disminuyendo. De tal manera que si hay una suficiente diferencia de temperatura aquí se va a producir la salida por descompresión del vapor, del vapor de aire, del vapor de agua. ¿Mm? Ahora, hay casos donde la situación es severa. Este es un caso real, ¿no? Donde apareció una humedad en la pared de la escalera y como esta pared era una pared exterior, pues lo primero que supone el que está observando es que hay una humedad por infiltración. Bueno, eso se supuso aquí en esta casa y, y se pintó esta pared con una pintura impermeable. Hay que tener cuidado con el uso de esas pinturas impermeables porque las paredes eh, no se pueden sellar completamente. Las paredes deben tener la posibilidad siempre de respirar. O sea que de no que no se mantenga vapor de agua dentro de la pared, ¿no? Que pueda salir. De tal manera que los poros no se pueden sellar por completo. Pero hoy contamos con muchísimos productos que pueden ser impermeables y que permiten también que respiren las paredes, ¿no? Bueno, pero el caso de esta pared es que la humedad que aquí se estaba presentando no era por infiltración. Hecho ese tratamiento, la humedad continuó. Entonces quiere decir que la humedad que se estaba presentando aquí era otra causa y la otra causa era la condensación. En estos casos, pues, una manera, y fue la que se hizo aquí, es crear cámaras de aire, colocando pues un plafón, de manera pues que por uno de los aleros entra el aire, circula y mantiene pues eh, ventilada la zona, mantiene controlada la temperatura en esta zona y se evitó pues de esta manera el, que continuara la condensación en esa zona, ¿no? Ahora, ¿cuál es la acción sobre los materiales? Todos los materiales de construcción contienen sales solubles. Esas sales solubles, pues, no pueden estar perfectamente dentro de los materiales sin ocasionar ningún problema. El problema es el agua, porque cuando el agua se infiltra en esos materiales, entonces es cuando arrastra las sales y empieza a ocasionar los problemas. Aquí, por ejemplo, se evidencia la presencia de esas sales en los bloques de arcilla, en la pasta de cemento, ¿no? Se coloca pues estos materiales en un plato con agua
el agua va a mojarlo por capilaridad, ¿no? Y al evaporarse el agua va a dejar la mancha blanca, esta, que es la que se llama eflorescencia, ¿no? Esta, eh, esto va a ocurrir siempre con cualquier material, ¿no? Solamente que esta cantidad de sal no puede ser excesiva para que no traiga problemas, pues, en la construcción. Aquí eh, se observa uno de los pasillos de la ciudad universitaria de Caracas, la cantidad, pues, de eflorescencia en los techos, pues, de estos pasillos debido a la infiltración de aguas de lluvia, ¿no? En algunas zonas inclusive pueden aparecer estalactitas en la superficie, pues, de esos techos. La característica de estas, de, de estas eflorescencias son manchas blancas que son producidas generalmente por nitratos y sulfatos alcalinos y de magnesio que están presentes en los materiales, ¿no? Y también pueden ser carbonatos. Si el agua contiene sustancias orgánicas, la recristalización produce nitrato de sodio o potasio, que es lo que se llama normalmente, corrientemente, salitre, ¿eh? Y en muchas paredes, pues, se nota ese polvo que mancha para las personas. El salitre es producto de este. de- de- si se producen en la parte alta del interior de las edificaciones, en cualquier parte de la fachada o cerca de tuberías de instalaciones sanitarias, lo más probable es que esas eflorescencias se deban a infiltraciones, ¿eh? O sea que la humedad puede venir por infiltración, puede venir por condensación que penetra las paredes, porque eh, la humedad por condensación, si el agua permanece mucho tiempo adherida a la pared, pues va penetrando por los poros y también produce, pues, inconvenientes dentro de la pared. ¿Cómo se resuelve, pues, qué tratamiento hay que dar en estos casos de las eflorescencias? Pues simplemente limpiar la superficie en seco, porque si se trata de limpiar con trapos húmedos, pues se va a crear más el problema. De tal manera que hay que usar cepillos, cepillar fuertemente la superficie en seco. En algunos casos, pues, eh, se puede usar ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico forma cloruro cálcico y ese cloruro cálcico no es soluble y entonces tapona los poros. Otro problema que pueden causar estas sales que están dentro de los materiales es la criptofluorescencia. La, la criptofluorescencia eh, se produce por reacción en el interior de, de los bloques o de las piedras que, están, que pueden estar constituyendo las paredes. Esa, eh, esas reacciones que se producen dentro de los poros, en las paredes, eh, son expansivas y producen entonces el desconchamiento
de los frisos, el desprendimiento de partes pues, de la pared, de bloques o de ladrillo o de piedra, si las paredes son construidas con piedra, eh, y provoca pues estas roturas, la destrucción por el material, que generalmente pues es superficial, ¿no? Y van a aparecer acá en las partes desconchadas, van a aparecer los signos de la eflorescencia, indicativos pues de las sales que había allí, ¿no? Ahora, también pueden existir en estas paredes, también pueden existir sulfatos. Los sulfatos eh, tienen el problema que reaccionan con la alúmina, los aluminatos que tienen la- las mezclas de cemento con que se colocan los bloques. Entonces, al reaccionar pues el sulfato con estos aluminatos, también provoca pues las roturas, porque son también expansivas y exotérmicas, entonces eh, provocan la rotura también del material. Pero se pueden diferenciar de las criptofluorescencias porque las criptofluorescencias se producen eh, en los poros de los bloques y lo que hacen es desprender frisos, ¿no? Y desconchar. En cambio, los sulfatos actúan en la mezcla en el cemento que constituye la mezcla. De tal manera, pues, que eh, la grieta que se va a observar siguiendo la línea de las juntas entre bloques, ¿no? También pueden aparecer en muros de piedra como estos. Y este es un tipo de grieta que puede confundir también, porque se puede pensar que se trata de un empuje de tierra sobre esta parte del muro que está ocasionando esta grieta, ¿no? Sin embargo, aquí en este muro no hay ningún desplazamiento lateral, por lo tanto no es producto del empuje, sino producto de la reacción del sulfato en el cemento que se usó para colocar estos bloques, ¿no? Ahora vamos a ver el caso de la humedad ascendente, que es un problema también de muchas construcciones, eh, principalmente pues de casas más antiguas, ¿no? Pero se puede presentar en cualquier tipo de construcción. Ya sabemos pues que eh, en los tubos de menor diámetro, el agua puede subir debido a la tensión superficial. Y como en el agua, la adhesión es mayor que la cohesión, entonces forma un medisco cóncavo como este, de tal manera que la tensión superficial origina esta componente vertical que hace que el líquido suba. Entre más delgado pues, sea el tubo, mayor será el ascenso del líquido en el tubo. Y el problema de los materiales es que todos los materiales son porosos. La tierra que rodea pues, las edificaciones es porosa.
Entonces, los poros conforman esos vasos capilares. Al saturarse una viga de riostra, o vaso de pared, al saturarse con esa agua del terreno, pues va a empezar a subir por capilaridad en la pared, ¿no? Y va a ocasionar la mancha oscura eh, en la parte baja de las paredes, ¿no? Ahora, esta, es, esta mancha producida por capilaridad se reconoce fácilmente porque va disminuyendo a medida que se sube en la pared, ¿no? Y por otra parte, esa agua afecta todo el ancho de la pared, de tal manera que se puede ver la mancha a ambos lados de la pared, ¿no? Y va disminuyendo hasta que desaparece, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos que observar eso? Porque se puede confundir con una mancha por condensación, puesto que la mancha por condensación tiene características similares, ¿no? Es una mancha también oscura y que se puede presentar encima del rodapié de una vivienda. Pero la, la capilaridad, como decíamos, afecta todo el ancho de la pared. En cambio, la condensación solamente afecta un lado de la pared, que es donde se está originando la condensación por vapor de agua, ¿no? De tal manera que si esta pared está húmeda por este lado y por el otro no, quiere decir que ahí no hay humedad ascendente, sino condensación. Y además, la condensación produce una mancha más o menos uniforme en la zona. Esas humedades ascendentes, pues, ocasionan el desconchamiento de las paredes en todas las partes bajas. También se pueden observar en esa zona eflorescencias por- y pueden ser muy peligrosas porque justamente a esa altura, que es donde se producen siempre la humedad ascendente, a una altura que va entre los 80 centímetros y un metro más o menos, 1,50 m, es la zona donde están colocados siempre los tomacorrientes, de tal manera que esa humedad pudiera ocasionar problemas también de cortocircuito, ¿no? Y otro problema que se presenta también con este tipo de humedad es la putrefacción de la madera en los marcos de madera de las puertas en la parte pues inferior. ¿Cómo podemos prevenir la humedad ascendente? Pues la manera de prevenirla es crear barreras al paso del agua que sube por capilaridad de los terrenos, porque todos los terrenos contienen agua, bien sea por efecto de las lluvias, por nivel freático, por cualquier causa, ¿no? Entonces, eh, la mejor manera para evitarla es colocar encima de la viga de riostra una capa impermeable, un fieltro asfáltico, y colocar siempre una subbase de piedra picada. Piedra picada que tiene que ser número 2 o número 3, o sea, 2 pulgadas más o menos, ¿no? Porque piedra fina no resuelve el problema. Tiene que ser piedras más grandes para que cree espacios entre piedra y piedra
mayores que los que pueden dar lugar a la capilaridad, ¿no? Para poder romper la capilaridad. Entonces, por eso estas subvasos de piedra no se puede compactar y estabilizar con polvo de piedra, porque entonces no estamos resolviendo el problema, ¿no? Tiene que ser la piedra sola en esta zona. Y no puede estar menos de 15 centímetros para que no se mezcle con la tierra y y rompa el efecto, pues, que se quiere para romper la capilaridad. Muchas veces, pues, eh, en lugar de poner esta piedra picada, se colocan capas de cemento de concreto pobre. Eso no resuelve el problema, porque el concreto pobre tiene también poros y por lo consiguiente la, la- el agua va a subir. De tal manera que la razón de ser de esta capa no es solamente como una capa de limpieza para poder trabajar y poder vaciar el piso, sino que hay que aprovecharla también para romper la capilaridad. Entonces tiene que ser de piedra picada, ¿no? Ahora, una vez que se han producido la humedad ascendente, una de las maneras pues, de tratarla es utilizando el, el sifón, el sifón atmosférico. Esto consiste en hacer unos taladros en la pared, eh, unos taladros cada 80 centímetros pueden ser, ¿no? Con una inclinación de 10 grados y en esos taladros se coloca pues, un tubo cerámico, ¿no? De tal manera que se crea aquí una diferencia de presión de vapor. La diferencia entre el aire saturado, pues que pueda existir aquí por la presencia de la humedad, y el no saturado aquí afuera, establece pues, una diferencia de presiones, de presión de vapor, que hace que el agua salga, ¿no? La descompresión capilar producida por el taladro también favorece a la salida del agua. Lo mismo que la circulación del aire no saturado por ósmosis en la superficie pues, de estos tubos cerámicos. Y la diferencia térmica, todo eso hace que el agua salga y se deseque, ¿no? Entonces se colocan dos, tres capas eh, en una franja, pues, hasta una altura de 1 metro, que es lo máximo que siempre se produce por la humedad ascendente, y, y ese sería una solución. Otra solución puede ser el tratamiento electroosmótico. El, el agua sube por capilaridad. Entonces, mediante el tratamiento electroosmótico se cambia el sentido de circulación del agua y se pone a bajar el agua otra vez hacia el terreno. Esto fue ideado en Suiza para secar los silos de almacenar granos. ¿Mm? Entonces, ese tratamiento consiste en colocar un cable de cobre en la pared a una altura de unos 80 centímetros, ¿no? Entonces, este cable de cobre se conecta a una toma de tierra que tiene que ser, pues, de un metal distinto al cobre para que se forme aquí una pila galvánica que haga, pues, cambiar la polaridad y la pared que era negativa aquí y la tierra positiva,
se cambia a más aquí y menos aquí, y entonces el agua baja y se seca la pared. Este alambre de cobre, pues se le colocan eh, cada 50 o 70 centímetros unos electrodos que son del mismo cobre que penetran en la pared. Esto lo podemos ver aquí en un tratamiento que nosotros, Cristina Echeverría y yo hicimos en una casa de Altamira que tenía esos problemas de humedad ascendente, ¿no? Entonces aquí se puso ah, este conductor, este cable de cobre, se puso revestido, ¿no? Puede ser un cable desnudo, pero aquí se puso revestido porque resulta que eh, aquí hay tuberías que son canalizaciones de electricidad. Y entonces se pueden, entre esta canalización y el cobre se puede establecer también una pila galvánica. Entonces, eh, se puso revestido y se colocaron los electrodos que sí tienen que ser desnudos para que entren en la pared, ¿no? Cada 70 centímetros. Estos electrodos tienen que penetrar hasta la mitad de la pared y pasar 5 centímetros más del espesor, del espesor de la pared. Y luego en el patio, pues se entierra una barra, que en este caso fue de acero, de media pulgada, ¿no? Que donde se amarró el extremo del cable de cobre. Naturalmente, al hacer esto, el, esta barra pasa a ser un ánodo de sacrificio. ¿Mm? Entonces, ella se va a corroer, porque el ánodo de sacrificio, pues, se corroe, puesto que está perdiendo electrones. Entonces es necesario, pues, hacer una tanquilla aquí visitable para poder cambiar esa barra cuando sea el caso, ¿no? Ahora, otro tipo de humedad que se común en las edificaciones es la humedad eh, accidental, ¿no? Las humedades accidentales se originan por roturas de tuberías, que pueden ser aguas claras o pueden ser aguas servidas, ¿no? Esa, esas roturas de tubería, cuando son de aguas claras, rápidamente se observan porque como el agua clara es a presión, pues rápidamente se observa en las paredes. Cuando son de aguas servidas, pues a veces ni siquiera aparecen en la zona donde da la rotura, sino más lejos, porque el agua circula por entre las paredes o los bloques o las placas. Y los síntomas pues, que se presentan suelen ser manchas de humedad encima de los rodapiés o también goteras en los pisos, en los pisos de abajo, ¿no? Donde se esté originando la rotura. Ahora, cuando uno ve una mancha de este tipo, pues se presume que hay alguna tubería de aguas claras o servidas dañadas por efecto de corrosión. Entonces, lo que tenemos que hacer es descubrir el tubo hasta en la zona de influencia de la humedad, hasta encontrar la picadura, ¿no? Pero resulta que la corrosión puede ser ocasionada
por alguno de los tipos de humedades que ya nosotros hemos mencionado, humedad ascendente, humedad eh, de condensación o de infiltración. O sea, pero también la corrosión se puede producir porque haya algún contacto con algún material incompatible. Las tuberías de aguas claras generalmente pues son de acero y entonces si hay una tubería de un metal distinto que se pueda producir eh, un par galvánico, pues entonces se produce corrosión en la tubería, ¿no? Aquí yo les voy a describir rápidamente un caso real, este, donde apareció pues un tubo roto eh, en el tercer piso de un edificio, y lo primero que se hace es, al encontrar que hay un tubo picado, pues cambiar el tubo. Se cambia el tubo, se vuelve a frizar y se cree que se resolvió el problema. Pero en este caso particular, a los 6 meses volvió a aparecer la humedad en el mismo sitio. Se volvió a descubrir, otra vez apareció la misma picadura en el tubo. Entonces ya se sabía pues que el problema no era simplemente de corrosión de la tubería, eh, sino que allí probablemente eh, había otra razón, ¿no? Probablemente, pues la corrosión es electroquímica. Y si se supone que la corrosión es electroquímica, entonces toman diferencias de potencial, se mide el potencial para ver si hay alguna diferencia de potencial. Aquí, por ejemplo, lo había una diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque resulta que este edificio tiene una toma de tierra que es de cobre, ¿no? Naturalmente, el cobre con el acero, con el hierro que contiene el acero, pues es una pila volcánica, galvánica. Y la pared hace de dieléctrico. De tal manera que aquí había una circulación de electrones de la tubería al, a la toma de tierra que estaba corroyendo la tubería. De tal manera que eso se podía cambiar infinidad de veces el tubo que siempre se iba a corroer. Una vez pues que se detectó eso para comprobarlo, se colocó acá una barrera de zinc. La barrera de zinc es más electronegativo que el hierro y que el cobre. Y entonces inmediatamente se evidenció pues que cambió la dirección de la diferencia de potencial. Cambió la dirección de la corriente y entonces esto continuó siendo zona catódica, el cobre, pero ahora la tubería se convirtió en cátodo y entonces la solución es sencillamente revestir el, esa barra de cobre con una camisa de zinc, de tal manera de convertirla en un ánodo de sacrificio, ¿no? Entonces, eh, en conclusión, ya hemos visto pues algunos casos típicos de humedades que se puedan presentar, ¿no? Eh, pero también eh, habrán podido observar que se pueden confundir unos tipos de humedades con otros. Por lo consiguiente, cuando se va a realizar un diagnóstico, tenemos que estar completamente seguros, primero, de la causa, de dónde proviene el agua, y segundo, de cuál es el tipo de humedad que se está presentando.
de tal manera de que nosotros podamos tomar entonces, indicar un tratamiento que sea realmente efectivo para resolver el problema. ¿Mm? Aquí tienen una bibliografía básica eh, de donde se han tomado pues algunas de las cosas que hemos dicho, y también tienen pues en la plataforma de la universidad una, un material que pueden leer para ampliar estas ideas pues, que hemos visto hoy rápidamente. Bueno, muchas gracias y quedo pues atento a los comentarios y preguntas que puedan hacer. Muchas gracias, profesor Alonso, por esta interesantísima conferencia, interesantes para todos los que habitamos en apartamento, casa y que si en algún momento hemos tenido que luchar con algún tipo de esta humedad. Realmente muy interesante la conferencia.